Muy buenos días, tengan todos ustedes. En el tema de la ocasión anterior les hablé sobre una metodología de la evaluación diagnóstica en psiquiatría de relevancia a los trastornos de la personalidad. A su vez, les compartía un espectro de niveles de organización de estructuras de carácter del polo más sano, cercano a la normalidad, al polo más patológico y virulento, el así llamado trastorno límite de la personalidad o organización limítrofe de la personalidad. El día de hoy vamos a poner exclusivamente el foco en aspectos de diagnóstico. Hay dos perspectivas de diagnóstico para el trastorno límite de la personalidad hoy en día. Uno que llamamos de perspectiva estrecha, que es el que seguimos cuando nos apoyamos en los manuales de diagnóstico de trastornos psiquiátricos y estadísticas de la Asociación Psiquiátrica Americana, o bien la clasificación internacional de trastornos psiquiátricos. Desde una perspectiva estrecha del trastorno límite de la personalidad en el DSM-5, decimos que un paciente se justifica el diagnóstico si tiene 5 de los siguientes 9 criterios descriptivos o fenomenológicos que voy a leer. 1, esfuerzos dramáticos para evitar un abandono real o fantaseado. Son pacientes constantemente preocupados ante lo que ellos viven como la inevitabilidad de un futuro abandono, a veces apenas sí fantaseado y en ocasiones con o sin justificaciones en la realidad externa que haya generado la fantasía o la inquietud. 2, relaciones interpersonales intensas, inestables, alternando entre la idealización y la devaluación de los demás, lo que hace el trato con ellos bastante desconcertante. Un trastorno de identidad en diferentes áreas de su funcionamiento de sí mismo y su relación con otros, y que desde una perspectiva más psicodinámica llamamos un trastorno de identidad o síndrome de identidad difusa, que les hablaré un poco más adelante. 4, impulsividad en por lo menos 2 áreas de autodestructividad potencial, conducta suicida recurrente y autolaceración. Esta es un área consustancial de pacientes limítrofes. En ocasiones, la inquietud alrededor de suicidalidad pasa a ser parte de un modo de vivir y pasa a ser lo que nosotros llamamos suicidalidad caracterológica, que es muy diferente de suicidalidad propiamente depresiva asociada a trastornos como el trastorno depresivo mayor incapacitante. 6, inestabilidad afectiva. Son pacientes con mucha disregulación afectocognitiva, proclives a tormentas afectivas de cuando en cuando. 7, sensación crónica de vacuidad. Son pacientes que seguidos se quejan de tedio, vacuidad y aburrimiento, y que lamentablemente, si se confunde con un trastorno depresivo mayor refractario a tratamiento, terminan siendo sobremedicados y con polifarmacia a través del tiempo. 8, odio y rabia intensa, inapropiada e irracional. Y finalmente, un enorme potencial de paranoidización. Pacientes limítrofes siempre se ven a sí mismos y a otros con mucha suspicacia. Cuando el paciente, insisto, tiene 5 de estos 9 criterios descriptivos, se dice que se justifica el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Sin embargo, como sucede con todos los modelos politéticos, como este que les acabo de compartir del DSM-5, el problema de los modelos politéticos es que, por ejemplo, en el caso de trastorno límite, si decimos que 5 o más de 9 hace diagnóstico de limítrofe, el problema es que matemáticamente hablando eso permite alrededor de 467 combinaciones, lo que da origen a una enorme heterogeneidad de pacientes. Nivel organización limítrofe. Vamos a ver ahora el nivel de organización limítrofe desde una perspectiva amplia de constructos categóricos y dimensionales.
Desde una perspectiva amplia, a diferencia de la perspectiva estrecha del DSM-5, la prevalencia en la población desde una perspectiva estrecha es de 5 a 6%. Sin embargo, la prevalencia en la población en general, desde una perspectiva amplia, es desde un 9 a un 11%. Es decir, prácticamente 10 de cada 100 personas que ustedes van allá afuera en la banqueta podrían ser personas con un funcionamiento propio de una organización limítrofe de la personalidad. Estos son los criterios desde una perspectiva amplia, y de hecho fue la primera utilizada por uno de los pioneros en la investigación cualitativa y cuantitativa, es decir, empírica, de este trastorno. Desde una perspectiva amplia, se habla de pacientes con ansiedad generalizada y afectos disfóricos. Aunque se prioriza el afecto de ansiedad, la verdad que pacientes limítrofes son susceptibles de experienciar una gama muy diversa de afectos muy disfóricos, muy displacenteros. 2, clústeres polisintomáticos como fobias múltiples restrictivas que involucran la imagen corporal y con tintes obsesivos y paranoides. Por ejemplo, miedo de hablar en público, miedo de salir a comer en restaurantes, miedo de ir a una sala de cine, y con un tinte paranoide, el temor de que se me queda viendo la gente. Están conscientes que la gente tiene otras cosas de qué preocuparse, sin embargo no pueden quitarse de la cabeza cierto grado de suspicacia y de inquietud alrededor de que la gente se les queda viendo. Rituales obsesivos compulsivos, egosintonizados, es decir, racionalizados, también es frecuente. Síntomas conversivos múltiples, bizarros y sobreelaborados. Los síntomas conversivos de pacientes neuróticos de nivel alto o intermedio tienden a ser circunscritos, involucran una imagen, por ejemplo, parálisis de una extremidad superior izquierda o derecha. Los síntomas conversivos de pacientes limítrofes son mucho más elaborados, cefaleas raras con irradiaciones bizarras que se corren a las plantas de los pies y se describen o narran como una auténtica cascada emocional. Reacciones disociativas, fugas, estados crepusculares, despersonalización y desrealización también son síntomas o es otro clúster sintomático frecuente en pacientes limítrofes. Sin embargo, aquí debe tomarse en cuenta la posibilidad también de un trastorno neurológico epileptiforme. Hipocondriasis con elementos paranoides es otro elemento relativamente frecuente en pacientes limítrofes. Pacientes limítrofes tienen un enorme potencial de somatización, pero a diferencia de pacientes neuróticos de alto nivel, los pacientes limítrofes, su narrativa del trastorno somático se acompaña de elementos paranoides. Por ejemplo, mi estómago me está matando, doctor, mis piernas ya no me hacen caso y se me duermen, no me puedo mover, etcétera, etcétera. 3, trastornos parafílicos únicos o múltiples, actuados o en fantasía, es frecuente en pacientes limítrofes. Sin embargo, debemos de recordar de que la exploración de la sexualidad, no solo en limítrofes, en nuestros pacientes en general, debe de ir más allá de la concretud de meramente decir tengo una esposa y la llevamos bien sexualmente. Es importante explorar la experiencia interna subjetiva, particularmente fantasías alrededor de qué propician una experiencia orgástica o qué lo hacen más fácil o qué lo hacen más difícil. Y es ahí, a nivel de fantasía, en donde algunos pacientes limítrofes podrían tener francos componentes parafílicos, aun si estos no son expresados en su conducta en el afuera. Un trastorno de nivel bajo de la personalidad, por ejemplo, esquizoide, esquizotípico, antisocial, siempre debe hacer pensar de un diagnóstico psicoestructural u organización tipo limítrofe. Y por último, adicciones severas. Adicciones severas a alcohol o a sustancias
debe a uno hacerlo sospechar la posibilidad de una organización limítrofe de la personalidad. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que adicciones severas, la realidad es que lo ve uno en todos los tres niveles de organización de la personalidad, nivel alto, nivel intermedio y nivel bajo. Sin embargo, la presencia per se puede hacer diagnóstico presuntivo de organización limítrofe de la personalidad. Si el paciente tiene 3 de estos clústeres, se hace el diagnóstico presuntivo de una organización limítrofe de la personalidad. Y faltaría ahora una siguiente fase que permita confirmar el diagnóstico con lo que nosotros llamamos la exploración o el análisis psicoestructural del funcionamiento del paciente. Antes de seguir adelante, habrá notado que estoy usando el término limítrofe en ocasiones como trastorno límite de personalidad y en ocasiones como organización limítrofe de la personalidad. Desde una perspectiva estrecha como la del DSM-5, hablamos de trastorno límite de la personalidad. Desde una perspectiva amplia, como el modelo de Cornell del Dr. Kemper, hablamos de organización limítrofe de la personalidad. Por ejemplo, de los 9 o 10 estilos caracterológicos prototípicos que aparecen en el DSM-5, la gran mayoría, 8 o 9 de esos 10 trastornos, pertenecen, propiamente dicho, a una organización limítrofe de la personalidad. Es decir, el trastorno límite de la personalidad en el DSM-5 es uno, entre otros estilos de carácter que podría ser parte de un horizonte más amplio, como la organización limítrofe de la personalidad desde una perspectiva amplia o psicoestructural. Regresamos a alteraciones psicoestructurales que exploramos en pacientes limítrofes para confirmar el diagnóstico. 1. Limitaciones yoicas como pobre tolerancia a la ansiedad, escaso control de impulsos y potencial sublimatorio reducido. Son pacientes con escasa tolerancia a la ansiedad, susceptibles de descompensaciones, síntomas regresivas, crisis disociativas, trastornos somáticos bajo el impacto de estrés, inclusive la posibilidad de descompensaciones psicóticas breves bajo el impacto de estrés, alcohol o drogas. Son pacientes, la gran mayoría de ellos, con una vulnerabilidad a actuar de manera impulsiva y visceral. Son pacientes con escaso pensamiento propiamente reflexivo que les permita controlar emociones y conducirse con contención y mesura. Hay la tendencia a actuar de manera desbordada y temperamental y proclives a tormentas afectivas. Por último, son pacientes con un muy pobre potencial sublimatorio o lo que hoy en día diríamos un pobre potencial autotélico. Son pacientes que no han llegado a cultivar nunca un oficio, trabajo, deporte que les permita levantarse cada mañana a continuar con un plan de trabajo o de estudios que le dé sentido a su rumbo de su vida, de vida. Por lo mismo, son pacientes con la sensación crónica de vacuidad, tedio y aburrimiento que, como he venido insistiendo, a menudo se confunde con un trastorno depresivo mayor refractario a tratamiento. 2. Son pacientes cuya comunicación con los demás en entrevista con el clínico, que no son muy estructuradas, su lenguaje y su comunicación se infiltra de incoherencias. Son pacientes un tanto fragmentados en sus procesos de pensamiento. Esto se observa aún más de manera específica en entrevistas no estructuradas o en test proyectivos como el Rorschach y el TAT. A este nivel observamos pacientes que la mayoría se apoyan en mecanismos de defensa prerrepresivos como devaluación primitiva, formas primitivas de negar, identificación proyectiva y escisión. A este nivel observamos ya un franco síndrome de identidad difusa, es decir, no hay un sentido de mismidad y de coherencia a través del tiempo
ni en su percepción de sí mismos, ni en su percepción de los demás. Dan la impresión de que uno estuviera vinculándose o conectándose con diferentes aspectos fragmentados, no integrados de sí mismos. Por lo mismo dan diferentes impresiones al clínico a través de una misma entrevista. Una pacientita al inicio puede dar la imagen de una persona inteligente, ejecutiva, muy autónoma e independiente. 10-15 minutos después puede dar la imagen de una persona un tanto lloroncita, pusilánime, débil y dependiente. Un poco más tarde aún, la de un adolescente petulante, arrogante y desafiante. Y claro, a la vuelta de 10-15 minutos el clínico se pregunta, caray, ¿qué está pasando? ¿Es ella o soy yo? Típica experiencia contratransferencial o subjetiva interna de clínicos entrevistando o trabajando a pacientes limítrofes. Por último, son pacientes con patología severa de su sistema de valores. A este nivel ya no hay la capacidad para culpa genuina, pena y arrepentimiento que frene de cursos de acciones equivocados o de manifestaciones francamente psicopáticas y explotadoras de otros. A este nivel persiste culpa paranoide más que culpa depresiva. Culpa paranoide quiere decir que lejos de verse a sí mismos como responsables sobre el impacto de su agresión hacia sí mismo o hacia los demás, hay la tendencia a culpar a otros. Y si otros le hacen alguna observación o crítica, tienen la tendencia a justificarlo como un ataque personal o como derivado de envidia. Bueno, esta es la cita bibliográfica del doctor Kember con el trabajo que inició la línea de investigación conceptual y empírica sobre trastorno límite de la personalidad. Hace 3 años tuve el privilegio de platicar un poquito con Kember en el Colegio Americano de Psiquiatría y hablando de que el DSM-5 apenas en el 2013 había introducido el concepto de self y de funcionamiento interpersonal, Kember dice, sí, se llevó 61 años descubrir el self y el concepto de funcionamiento interpersonal como parte del diagnóstico de los trastornos de la personalidad. Los manuales de diagnóstico comenzaron en 1952, el más reciente es en el 2013, y es en este del 2013 que por primera vez se introduce un modelo alterno para el diagnóstico de trastornos de la personalidad basados en el concepto del self y el funcionamiento interpersonal. Bien, los pacientes limítrofes son susceptibles de una gama muy diversa de manifestaciones sintomáticas tremendamente proteiformes, es decir, muy diversas. Entonces son pacientes en los que uno haya los siguientes diagnósticos. Además de su disfunción caracterológica, además de todo su trastorno caracterológico ya descrito, tienen una enorme presencia de comorbilidades o de trastornos coocurrentes como fobias, ataques de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno disociativo, amnesia disociativa, despersonalización, manifestaciones depresivas, manifestaciones adictivas, parafilias, síntomas somáticos, trastornos de angustia, síndromes conversivos, trastornos alimenticios como anorexia nervosa, distimia y trastornos afectivos. En fin, de ahí que sea bastante frecuente las complicaciones de polidiagnosia en pacientes limítrofes y de ahí que frecuentemente vemos a pacientes que han sido vistos por una multiplicidad de psiquiatras en la comunidad, en otras ciudades o inclusive en otros países, y todos generalmente tratados por alguno de estos trastornos coocurrentes con una gama muy diversa de polifarmacia. Y todos generalmente poniendo el foco alguna temporada en trastorno obsesivo, alguna temporada en una manifestación depresiva, otra en ataques de pánico, otro en trastorno dismórfico corporal, pero sin la posibilidad de un diagnóstico integral y una estrategia de seguimiento integral que atienda no solo la naturaleza de los trastornos coocurrentes,
sino el aspecto caracterológico subyacente mediador de toda esta gama diversa de manifestaciones sintomáticas. Estos son los 3 clústeres de trastornos de la personalidad del DSM-5 o Manual de Diagnóstico y Estadística de la Asociación Psiquiátrica Americana, y que en términos generales son los mismos de la Clasificación Internacional de Trastornos de la Personalidad. En el clúster A tenemos paranoide, esquizoide y esquizotípico. En el clúster B tenemos antisocial, limítrofe, histriónico y narcisista. En el clúster C, evitativo, dependiente y obsesivo compulsivo. Estos son los trastornos prototípicos desde una perspectiva estrecha. De nuevo, desde una perspectiva amplia o psicoestructural para el diagnóstico de organización limítrofe de la personalidad, prácticamente los primeros 7, todos ellos son pacientes que uno los vería en el nivel de organización limítrofe de la personalidad desde perspectiva amplia. ¿Cuál es el problema con el diagnóstico categórico del DSM-5 de trastornos del carácter? Que podríamos encontrar una coocurrencia promedio multicéntrica de 2 a 4 y en ocasiones hasta 6. Es de todos los días que un residente nos diga, bueno, tengo un paciente con no menos de 3 a 6 rasgos de carácter coexistentes en un mismo paciente. De ahí la importancia que tiene un diagnóstico integral psicoestructural más individualizado del trastorno, que de donde pueda derivar una estrategia de seguimiento que nos oriente en cuanto a un plan de tratamiento y aún mejor, que nos oriente en cuanto a una perspectiva pronóstica, es decir, qué se puede anticipar, qué no se puede anticipar, qué se puede ofrecer, qué no se puede ofrecer a pacientes, parejas y familias. Y esto es fundamental, esto es bien muy importante, porque cada vez que se embarca uno en el manejo de un trastorno de carácter, estamos hablando de estrategias de seguimiento de largo plazo, generalmente de 1 año y medio a 2 años y medio y 3, y hace una enorme diferencia que el paciente está bien informado porque ha coparticipado en una evaluación diagnóstica que le permita egodistonizar algunas de sus manifestaciones sintomáticas, y que junto con su pareja y su familia estén de acuerdo en que se justifica una estrategia que va a requerir de un enorme esfuerzo de tiempo e inversión emocional y económica, tanto para pacientes y familiares como para clínicos que vamos a trabajar con ellos. Bien, vamos a hablar un poco más en detalle sobre el análisis psicoestructural, los aspectos de mayor relevancia en el diagnóstico de organización limítrofe de la personalidad. Primeramente vamos a ver manifestaciones no específicas de debilidad dioicas como pobre tolerancia a la ansiedad, escaso control de impulsos y potencial sublimatorio. Ya mencioné antes que son pacientes con escasa tolerancia a la ansiedad y bajo el impacto de estrés o ansiedad son vulnerables de manifestaciones regresivas, de somatizaciones o de actuaciones viscerales que agravan su escaso control de impulsos. Hay que precisar si la impulsividad es selectiva y vinculada a ciertos contextos interpersonales conflictivos o si tiende a ser una impulsividad o disregulación afectocognitiva generalizada, en cuyo caso eso mismo nos alertaría a la posibilidad de algún elemento farmacológico que pudiera ayudar a reducirla. Ya hemos venido hablando de que son pacientes con un muy pobre potencial sublimatorio o autotólico, son pacientes que difícilmente han podido adherirse a ningún plan de estudios, trabajo, oficio o actividad que les dé sentido de rumbo a su vida. La infiltración de proceso primario, es decir, formas primitivas de pensar o de sentir, se puede explorar en entrevistas no estructuradas, en la entrevista estructural o semiestructural del Dr. Kember y colaboradores, en test proyectivos como el Rorschach y el TAT y en test semiproyectivos.
En cuanto a mecanismos de defensa, ya hemos venido enfatizando que en organización limítrofe de la personalidad no se observan ya mecanismos represivos, quizás en un subgrupo de lo que hoy en día se llama limítrofe alto o border 1 o limítrofe 1 en la clasificación del Dr. Kember y colaboradores, en donde podría aquellos más sanos y cercanos al polo neurótico, podríamos observar la mezcla de mecanismos represivos con mecanismos de decisión. Sin embargo, en border 2, border 3, es decir, en nivel bajo de organización limítrofe de la personalidad, ya no vemos manifestaciones represivas y observamos este listado de mecanismos de defensa basados en decisión. Por último, en cuanto a patología en la internalización de relaciones interpersonales, observamos dos variables importantísimas para el diagnóstico psicoestructural de organización limítrofe de la personalidad: síndrome de identidad difusa y deficiencias en la integración del superyo. Hoy en día es lo que coloquialmente la gente llama sistema de valores, o en algunas clasificaciones sentido moral o sentido moral o aspectos de conciencia coloquialmente hablando, ¿no? Bueno, de pasadita, hay instrumentos clinimétricos como la escala dimensional del Dr. Clarken de la Universidad de Cornell, que ayuda a dimensionar en grados de severidad cada uno de los 9 criterios del DSM-5 utilizados para el diagnóstico categórico desde una perspectiva estrecha. El STAIPO, actualmente hemos contado ya con varias variantes del STAIPO, el STAIPO original, el STAIPO R, el STAIPO revisado. Actualmente estamos con un STAIPO construido de 55 reactivos y que ayuda a la evaluación dimensional de 5 dimensiones: criterio de realidad, mecanismos de defensa, grados de integración de la identidad, valores o sistema moral y el manejo de la agresión. El STAIPO es una entrevista aplicada por un investigador. La actual versión de 55 reactivos se lleva aproximadamente una hora y media, aplicarlo, y es uno de los instrumentos hoy por hoy con mayor validación empírica multicéntrica fuera de la Universidad de Cornell, en donde se originó el instrumento. El FIAS 60 es un filtro inicial de autoaplicación para el nivel de organización y funcionamiento de la personalidad, con el que hemos estado investigando y explorando en nuestro departamento de psiquiatría. El FIAS 60 es un filtro de autoaplicación, como todos los instrumentos de autoaplicación, a diferencia del STAIPO, que es para grupos pequeños de investigación. El FIAS 60 es para grupos mayores de investigación, y como es autoaplicado, permite la exploración de grandes grupos, por ejemplo, toda una generación de estudiantes de medicina de 600 alumnos, junto con otros instrumentos de autoaplicación se puede aplicar, y de hecho lo hicimos con 2 generaciones de estudiantes de medicina en el 2003 y el 2004. Los instrumentos de autoaplicación se critican porque tienen escasa especificidad, es decir, no detectan los verdaderos negativos. Sin embargo, los filtros de autoaplicación son de alta sensibilidad, es decir, sí logran detectar los verdaderos positivos, y de ahí su valor en la exploración de grandes grupos de 300, 400 personas. El trastorno... Bien, vamos a concluir aspectos de diagnóstico regresando a 2 aspectos psicoestructurales muy importantes en el diagnóstico psicoestructural de organización límite de la personalidad.
Síndrome de identidad difusa. El síndrome de identidad difusa se caracteriza porque se pierde la experiencia subjetiva de mismidad, de continuidad a través del tiempo. Y eso lleva a un concepto de sí mismo, un concepto muy inestable de sí mismo, pero también se pierde la consistencia en la manera de relacionarse con los otros y conlleva, paralelo al anterior, un concepto muy inestable e impredecible de los demás. Además, se pierde el sentido de confirmación de la identidad en el contexto de relaciones cotidianas con los demás. Son pacientes que su mismo síndrome de identidad difusa los hace sobredepender de otros para mantener cierto sentido de continuidad en la manera como piensan, sientan y viven su cotidianidad día a día. Son pacientes con dificultad para empatizar con otros en profundidad y dados a descubrir conductas, pero con mucha dificultad para intuir, inferir y leer los estados mentales y motivacionales de la persona que tienen enfrente. En ocasiones encuentran tremendos impedimentos para apreciaciones bien diferenciadas que les permitan narrar y describir las sutilezas en sus relaciones con los demás o narrar y presentar y describir a sus parejas o a familiares. Tienen la tendencia a reducir a aspectos conductuales la narrativa de otros o bien a dividir el mundo externo en o todo buenos o todo malos sin tonos de gris en medio. Son pacientes que su propio síndrome de identidad difusa les permite la coexistencia de rasgos de carácter contradictorios. Por ejemplo, pacientes que son muy puritanos y moralistas en algunas áreas de su funcionamiento sexual y sin embargo verdaderamente indolentes y promiscuos en otros contextos o en otras áreas de su funcionamiento. Son pacientes, por lo mismo, con patrones de la conducta que alternan entre estados de muchas contradicciones y de inconsistencias. A veces, inclusive, se nos pueden presentar con lados opuestos del mismo conflicto. Por ejemplo, como ya mencioné, puritanismo y promiscuidad sexual. Y por último, la experiencia subjetiva interna del entrevistador es la sensación de estar hablando con diferentes aspectos fragmentados, no integrados, de la persona que se tiene enfrente. Por último, manifestaciones del super yo o lo que simplemente la gente conoce como aspectos de conciencia o moral o sentido de valores. Este es un aspecto muy valioso en el diagnóstico de organización limítrofe de la personalidad. Clínicamente lo detectamos por la ausencia de culpa genuina, pena y remordimiento. Se pierde la capacidad para asumir la responsabilidad y permitirse sentir profunda tristeza y frustración ante errores o el impacto de la agresión hacia sí mismo o hacia otros. Hay la tendencia más bien a culpar al otro, de ahí el nombre de culpa paranoide más que culpa depresiva. No toleran las observaciones de los demás. Eso les hace difícil empatizar en profundidad con los valores de otros. Su sistema de valores es muy inestable, contradictorio o inconsistente, y sus respuestas afectocognitivas propias de su sistema moral son muy indiferenciadas, de tipo todo o nada, o muy inflexibles o tremendamente rígidos. Carentes de un sentido de continuidad en su identidad, dependen de otros para saber si algo es bueno o malo, moral o inmoral, correcto o incorrecto. Son pacientes con una muy pobre, deficiente función anticipatoria de culpa. Como ustedes saben, ordinariamente si uno se está embarcando en un curso equivocado de acciones, la función anticipatoria de culpa frena a uno y lo detiene de lo que podría ser la potencialidad para una situación embarazosa o inclusive, francamente, de un error que nos pondría en riesgo de faltas o de francas violaciones a preceptos jurídicos. Son pacientes en ocasiones
que alternan entre demandas muy megalomaníacas y perfeccionistas y la ausencia de metas en la vida. Lamentablemente, algunos de ellos, en algunos de ellos uno observa demandas perfeccionistas y megalomaníacas en cuanto a ideales y objetivos, pero totalmente inconsistentes con la realidad de sus recursos para implementar aquellos planes un tanto megalomaníacos o perfeccionistas. Son pacientes con contradicciones severas entre sus propias prohibiciones moralistas y en ocasiones en polo opuesto, los descabrajamientos paradójicos de su conciencia que les permiten meterse en broncas y líos a menudo sin lograr aprender de ellos. Con esto finalizamos la sección sobre diagnóstico del trastorno límite de la personalidad. Muchas gracias.